¿Alguna vez ha sentido que la oscuridad de la carretera lo observa? Imagine estar completamente solo a las 3 de la mañana. El motor de su camión ruge con monotonía. A su alrededor, solo hay kilómetros de asfalto y árboles que parecen cerrarse sobre usted. En la cabina de un camión, la soledad se vuelve tan densa que se puede respirar. Hoy descubrirá 5 testimonios reales de hombres que enfrentaron lo inexplicable en las rutas más aisladas de nuestro continente. Al final de este recorrido, comprenderá por qué muchos conductores experimentados se niegan rotundamente a detenerse en ciertos tramos, incluso si su vida depende de ello. Quédese con nosotros hasta el último relato, porque la última historia guarda un detalle que desafía toda lógica humana y cambiará su forma de viajar para siempre. Quienes pasan su vida al volante conocen una realidad muy diferente a la nuestra. Ellos habitan la noche. Cruzan parajes desolados donde la civilización es solo un recuerdo lejano. El cansancio es real, por supuesto, pero el miedo que describen estos profesionales no es fruto de la fatiga. Son experiencias compartidas por hombres de mirada dura, curtidos por los años y el asfalto. Fenómenos extraños que quedan registrados en las bitácoras de viaje y que se repiten con una precisión alarmante en las rutas más solitarias. Al terminar este video, usted sabrá exactamente qué ocurre en los rincones más oscuros de las carreteras secundarias. Entenderá por qué la tensión psicológica en las cabinas puede llegar a ser sofocante y tendrá las herramientas mentales para reconocer las señales de que algo no anda bien en su próximo viaje. Escucharemos historias donde los ruidos mecánicos se confunden con algo más, y donde la sensación de ser observado se convierte en una certeza física. Preste mucha atención a los detalles domésticos e inquietantes de estos relatos. Nuestra primera historia nos lleva a un tramo asfaltado rodeado de densos bosques de pinos. Alberto, un conductor con más de 30 años de experiencia, transportaba una carga pesada a mediados de otoño. El clima era inusualmente frío. El termómetro del tablero marcaba temperaturas bajo cero y una neblina baja comenzaba a lamer las ruedas del gran vehículo. El viaje transcurría en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el ronroneo constante del motor diésel. Alberto siempre viajaba solo. Disfrutaba de la tranquilidad de su cabina, la cual consideraba su segundo hogar. Tenía su litera perfectamente tendida detrás de su asiento, sus tazas de café ordenadas y una pequeña radio que apenas emitía estática debido a la falta de señal en la zona. Alrededor de las 2 de la mañana, sintió un cambio drástico en el ambiente. No fue un ruido, sino una presión en el aire. El habitáculo del camión, que solía ser cálido gracias a la calefacción, se volvió helado de repente. El vaho de su propia respiración comenzó a hacerse visible. El conductor ajustó el control térmico, pero el frío persistía. Fue en ese momento cuando escuchó el primer crujido. Venía de la parte de atrás. Específicamente, de la litera. Alberto miró por el espejo retrovisor interno. La cortina que dividía los asientos del espacio de descanso estaba ligeramente entreabierta. En la oscuridad del fondo, la silueta de las mantas parecía tener una forma inusual. Pensó que el cargamento se había movido o que una de sus chaquetas se había caído. Decidió ignorarlo y concentrarse en las curvas del camino. Sin embargo, un minuto después, el sonido se repitió. Esta vez fue un roce suave, el inequívoco sonido de una tela restregándose contra otra tela, como cuando alguien se acomoda en una cama. El corazón de Alberto dio un vuelco. Redujo la velocidad del camión. La carretera estaba completamente desierta. No había farolas, no había estaciones de servicio, no había otros faros en el horizonte.
Estaba completamente desamparado en medio de la nada. Encendió la luz de cortesía de la cabina. La tenue bombilla amarilla iluminó el habitáculo, pero el espacio de la litera seguía protegido por la sombra de la cortina. Con una mano en el volante y el cuerpo tenso, estiró el brazo derecho hacia atrás. Con la punta de los dedos, apartó lentamente la cortina. El colchón estaba vacío. Las mantas estaban ordenadas. Alberto suspiró aliviado, culpando al cansancio de su imaginación. Apagó la luz y volvió a mirar al frente. Fue entonces cuando lo sintió. El camión se inclinó imperceptiblemente hacia atrás, como si un peso extra se hubiera acomodado justo detrás de su asiento. Y de inmediato, llegó un olor. Un olor penetrante a tierra húmeda y hojas podridas, como el fondo de un pozo olvidado. El aire detrás de su nuca se volvió extremadamente frío. Alberto no se atrevió a girar la cabeza. Sabía, con la certeza más absoluta de su vida, que si miraba hacia atrás, vería algo que rompería su cordura. Mantuvo la vista fija en la carretera, con los ojos de par en par, mientras sentía una respiración superficial, lenta y helada, rozando la parte posterior de su cuello. El trayecto se convirtió en una tortura de 40 minutos. 40 minutos donde el olor a tierra y la presencia helada permanecieron inmóviles a unos centímetros de él. No hubo gritos, no hubo monstruos, solo la espantosa intimidad de compartir un espacio reducido con lo desconocido. Cuando las primeras luces de una estación de pesaje aparecieron a lo lejos, la presión desapareció de golpe. El olor se desvaneció y la calefacción volvió a funcionar adecuadamente. Alberto se detuvo, bajó del camión temblando y nunca más volvió a aceptar viajes nocturnos en esa ruta. Pero este no fue el único conductor que descubrió que la cabina no siempre es un lugar seguro. El segundo relato pertenece a Carlos, un camionero joven pero prudente que cubría rutas comerciales de larga distancia. En una noche de tormenta eléctrica persistente, la fatiga comenzó a vencerlo. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto con la cantidad de agua que caía sobre el vidrio. Decidió que lo más sensato era buscar un lugar seguro para estacionar el remolque y dormir un par de horas. A un lado de la vía, divisó una antigua zona de descanso. No era más que un ensanchamiento de tierra con un viejo restaurante cerrado hacía años. El edificio de madera lucía ventanas rotas y un cartel oxidado que chirriaba con el viento. Carlos estacionó su enorme vehículo a unos metros de la estructura abandonada. Apagó los faros principales, dejando solo las luces de posición, y se dispuso a descansar. Se acomodó en su litera, se cubrió con una manta pesada y cerró los ojos, arrullado por el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el techo de chapa. El sueño lo invadió rápidamente. Sin embargo, unas horas más tarde, un sonido muy específico lo despertó de golpe. No fue un trueno. Fue un golpe seco en la puerta del conductor. Toc, toc, toc. Carlos se incorporó lentamente. Miró el reloj digital del tablero. Eran las 3:14 de la madrugada. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, empañando por completo los cristales laterales. Pensó que podría ser otro camionero en apuros o un oficial de patrulla. Se deslizó hacia el asiento del conductor y miró por la ventana izquierda. Debido al agua y a la oscuridad, la visibilidad era casi nula. No vio a nadie. Asumió que el viento había empujado alguna rama contra la carrocería. Se dispuso a volver a la litera cuando los golpes sonaron de nuevo, pero esta vez en la puerta del lado del pasajero. Toc, toc, toc. La tensión en la cabina aumentó. Carlos se estiró sobre el asiento derecho y miró a través del cristal empañado.
Tampoco había nadie en los escalones de acceso. De repente, el sonido cambió de lugar. Comenzó a escuchar pasos. Pasos lentos y pesados que caminaban alrededor del camión. Lo inquietante era el sonido, sonaba como si alguien caminara descalzo sobre el lodo, un chapoteo espeso y arrastrado. Chap, chap, chap. Los pasos dieron la vuelta completa al remolque. Carlos se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces, el ruido subió. Literalmente. Escuchó como algo trepaba por la parte trasera del remolque, usando las barras metálicas. El techo del camión comenzó a crujir bajo un peso considerable que se desplazaba lentamente hacia el frente, justo encima de su cabeza. El conductor observó con horror cómo la fina chapa del techo cedía ligeramente milímetro a milímetro, como si alguien estuviera de rodillas allí arriba, buscando una forma de entrar. El frío de la tormenta parecía filtrarse por las ranuras de ventilación, trayendo consigo un olor rancio, similar al agua estancada de un pantano. Carlos metió la llave en el contacto, con las manos empapadas de sudor frío. El motor tardó un segundo eterno en arrancar, emitiendo un rugido que vibró en todo el paradero. En el instante en que el motor encendió, los golpes en el techo cesaron de golpe. Carlos metió la primera marcha y aceleró a fondo, saliendo de la zona de descanso a toda velocidad, sin importarle el estado de la carretera. Mientras se incorporaba a la vía principal, un relámpago cruzó el cielo, iluminando el espejo retrovisor por una fracción de segundo. En el reflejo, Carlos pudo ver una figura oscura, alta y encorvada, parada en medio del lodo frente al restaurante abandonado, mirando fijamente cómo el camión se alejaba. La figura no tenía rostro, solo una superficie pálida y lisa que parecía absorber la luz. Aquel paradero sigue allí, en el kilómetro 42, pero los conductores locales saben que es mejor seguir de largo, sin importar el sueño. Nuestra tercera historia nos muestra que, a veces, el peligro no intenta entrar a la cabina, sino que viaja con nosotros desde el principio. Miguel manejaba un camión de carga refrigerada. Transportaba productos perecederos a través de una ruta desértica y recta que cruzaba el país. Estas carreteras son famosas por su monotonía. Kilómetros y kilómetros donde el paisaje no cambia y el horizonte parece infinito. Era la medianoche de un martes. El camión avanzaba a velocidad constante. Miguel mantenía la ventanilla ligeramente abierta para que el aire fresco de la noche lo mantuviera alerta. El sistema de refrigeración de la caja trasera emitía un zumbido constante, un zumbido al que Miguel ya estaba acostumbrado. Era una garantía de que la carga se mantenía a la temperatura adecuada de 4 grados bajo cero. De pronto, a través del cristal trasero de la cabina, que conectaba visualmente con la parte delantera del remolque, Miguel escuchó un sonido extraño. Era un chirrido metálico. Un sonido agudo, como el de unas uñas largas raspando el aluminio de la caja. Screech. Al principio, pensó que alguna correa de la unidad de refrigeración se había soltado y estaba rozando con el ventilador. Miró los indicadores del tablero. Todo estaba en orden. La temperatura era estable. Decidió no darle importancia. Sin embargo, el raspado se transformó en algo más rítmico y desesperado. Ya no era un roce mecánico. Eran golpes internos. Pum, pum, pum. Alguien, o algo, estaba golpeando las paredes interiores del remolque desde el fondo de la carga. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era imposible. La caja había sido sellada con candados de alta seguridad en la planta de origen.
El espacio interior estaba completamente lleno de palets de carga y la temperatura allí dentro era lo suficientemente baja como para causar hipotermia en cuestión de minutos. Nadie podría haber entrado, y mucho menos sobrevivir allí dentro durante las 4 horas que llevaba de viaje. Miguel encendió la radio para ahogar el ruido, pero los golpes se volvieron más violentos. Ahora sonaban a lo largo de toda la longitud del remolque, como si aquello se estuviera moviendo a gran velocidad entre las cajas de mercancía. El conductor miró por los espejos laterales. Las paredes de aluminio del remolque parecían vibrar con cada impacto. La situación se volvió intolerable cuando los golpes llegaron a la pared frontal, la que estaba pegada directamente a la espalda de Miguel, separada solo por unos centímetros de metal y aislamiento. Los impactos eran tan fuertes que el asiento del conductor vibraba. Junto con los golpes, Miguel comenzó a escuchar un lamento sordo, un sonido ahogado y gutural que no parecía humano, una mezcla de respiración agitada y un silbido seco. Desesperado por encontrar una explicación lógica, Miguel decidió detenerse en el arcén de la carretera. Pensó que tal vez un animal grande se había colado durante la carga. Con una linterna pesada en la mano y el corazón latiendo con fuerza, bajó de la cabina. El aire del desierto era extrañamente cálido, contrastando con el frío que sentía en su propio cuerpo. Caminó lentamente hacia la parte trasera del camión. Sus botas crujían sobre la grava del arcén. Se paró frente a las grandes puertas mecánicas del remolque. Los sellos de seguridad de plomo estaban intactos. El candado principal seguía cerrado con llave. No había señales de manipulación externa. Todo parecía normal. Miguel se acercó a la puerta y pegó la oreja al metal helado. El zumbido del motor de refrigeración ocultaba la mayor parte de los sonidos, pero entonces, el motor de la nevera se detuvo en su ciclo automático. En ese segundo de silencio absoluto en medio del desierto, Miguel escuchó claramente desde el interior. Algo estaba pegado al otro lado de la puerta. Algo que respiraba con dificultad. Y luego, escuchó 3 golpes suaves, casi amigables, justo donde él tenía apoyada la cabeza. Toc, toc, toc. Miguel retrocedió 3 pasos, pálido como los faros de su camión. No abrió la caja. Sabía que violar el sello arruinaría la carga, pero sobre todo, sabía que no quería ver qué había dentro de ese congelador. Subió a la cabina, arrancó y condujo las 3 horas restantes sin mirar una sola vez los espejos retrovisores, ignorando los arañazos continuos que arañaban el metal detrás de su espalda. Al llegar al destino, los operarios abrieron el remolque frente a él. La carga estaba intacta, pero en las paredes internas de aluminio, cerca del techo, descubrieron marcas de raspaduras profundas que habían levantado el metal. Las marcas eran demasiado altas para haber sido hechas por un hombre. Y es que las cargas que se transportan de noche, a veces traen acompañantes que no figuran en ninguna lista de entrega. El cuarto testimonio proviene de las zonas altas, donde las carreteras serpentean entre montañas y desfiladeros peligrosos. Manuel manejaba un camión de gran tonelaje, transportando materiales de construcción por una ruta conocida como la Cuesta Negra. Era un camino temido por sus curvas cerradas y la falta de barreras de protección en los precipicios. Conducir allí requería la máxima concentración. Era una noche cerrada, sin luna. Manuel avanzaba en segunda marcha, usando el freno de motor para controlar las toneladas que empujaban desde atrás. La visibilidad era muy reducida debido a una niebla densa que subía desde el fondo del barranco. De repente, por el espejo retrovisor, Manuel vio unos faros. Eran unas luces amarillentas y tenues, típicas de un coche antiguo.
Aparecieron de la nada, a pocos metros de su parachoques trasero. Manuel se extrañó. No había escuchado ningún motor acercarse y en esa subida tan empinada era casi imposible que un coche convencional mantuviera el ritmo de su camión sin hacer ruido. El vehículo trasero comenzó a actuar de manera errática. Se acercaba demasiado, casi rozando el remolque, y luego se retrasaba. Manuel, molesto por la actitud del conductor, activó sus luces de emergencia para pedirle que mantuviera la distancia. El coche no respondió. Al contrario, encendió las luces altas, inundando la cabina de Manuel con un resplandor cegador que se reflejaba en todos sus espejos. Manuel bajó el parasol e intentó concentrarse en la carretera, pero la luz era insoportable. Decidió facilitar el adelantamiento en la siguiente línea recta corta. Redujo aún más la velocidad y se pegó lo más posible al borde del precipicio, dejando espacio suficiente a su izquierda. El coche comenzó a adelantarlo. Manuel miró por la ventanilla del conductor esperando ver el coche pasar. Los faros amarillos avanzaban lentamente a la par de su cabina. El brillo iluminaba el interior de la cabina de Manuel. Sin embargo, cuando el vehículo estuvo exactamente al lado de su ventana, Manuel miró hacia abajo y no vio nada. Las luces estaban allí. Había un resplandor físico que proyectaba sombras dentro de su cabina y que iluminaba el asfalto mojado. Pero no había carrocería. No había neumáticos. No había motor. Eran simplemente dos esferas de luz flotando en el aire a la altura de un coche mediano, avanzando a la misma velocidad que el camión. Manuel sintió que el corazón se le detenía. El pánico lo paralizó por completo. Las esferas de luz flotantes comenzaron a cerrarse hacia la derecha, metiéndose directamente en la trayectoria del camión, como si un coche real estuviera cruzándose frente a él de manera suicida. El instinto de Manuel fue pisar el freno a fondo y dar un volantazo hacia la izquierda para evitar la colisión. El camión derrapó violentamente sobre el asfalto húmedo. Los neumáticos chirriaron y la cabina quedó suspendida a escasos centímetros del borde del abismo. El silencio volvió a reinar en la montaña. Manuel estaba temblando, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Miró hacia el frente. Las luces habían desaparecido. No había rastro de ningún coche en la carretera recta que se extendía delante de él. Tampoco había marcas de frenazos que no fueran las suyas. Fue en ese momento cuando Manuel miró por la ventanilla derecha y se dio cuenta de algo espantoso. Si hubiera dado el volantazo hacia la derecha, el lado natural para esquivar un adelantamiento por la izquierda, habría caído directo al fondo del barranco. Aquellas luces no buscaban pasar, buscaban guiarlo hacia la muerte. Desde ese día, Manuel adoptó una regla estricta que comparte con todos los jóvenes que se inician en el oficio: si ves luces en la Cuesta Negra que no hacen ruido, nunca, pero nunca dejes de mirar al frente. Hemos escuchado relatos de presencias en la litera, ruidos en el techo y luces que engañan a los sentidos. Pero la quinta y última historia es diferente. Este relato, compartido por un camionero retirado llamado Roberto, revela el aspecto más perturbador de las rutas solitarias. No se trata de algo que persigue al camión, sino de algo que transforma el entorno mismo del conductor, convirtiéndolo cotidiano en una trampa psicológica de la que es casi imposible escapar. Lo que Roberto vivió nos demuestra que, a veces, la carretera misma puede cambiar las reglas del mundo físico que conocemos. Roberto realizaba su último viaje antes de jubilarse. Era una ruta secundaria que conocía de memoria, un trayecto de aproximadamente 2 horas entre dos ciudades pequeñas de provincia. Había recorrido ese camino cientos de veces durante 25 años.
Conocía cada curva, cada bache y cada árbol del trayecto. Salió a las 11 de la noche, calculando llegar a su destino antes de la 1 de la madrugada. El camión iba ligero, a media carga, y el clima era despejado. Encendió su música favorita y comenzó el viaje. Al cabo de 1 hora de conducción, Roberto notó que algo no encajaba. Según sus cálculos, ya debería haber pasado por el desvío hacia el pueblo de San Pedro, un punto de referencia clave a mitad de camino. Sin embargo, la carretera seguía siendo una recta ininterrumpida rodeada de una vegetación densa que le resultaba ajena. Miró el reloj del tablero. Marcaba las 12:30 de la noche. Decidió acelerar un poco más, pensando que se había distraído y que el tiempo había pasado más rápido de lo habitual. Continuó conduciendo durante otra media hora. El paisaje seguía siendo exactamente el mismo. Las mismas señales de tráfico que advertían sobre curvas peligrosas parecían repetirse cada 5 kilómetros con una simetría espantosa. A la 1 de la madrugada, Roberto comenzó a sentir una profunda inquietud. La carretera estaba completamente vacía. No se cruzaba con ningún vehículo en sentido contrario, lo cual era extraño incluso para esa hora. Encendió la radio para buscar alguna emisora local, pero solo obtuvo una estática pesada y rítmica, un sonido sordo que subía y bajaba de volumen como si fuera una respiración profunda. SSSSS. HHH. SSSSS. HHH. Decidió revisar su teléfono móvil para comprobar el mapa satelital. La pantalla no mostraba señal. El indicador de batería parpadeaba de manera errática, pasando del 80% al 5% en segundos, hasta que el aparato se apagó por completo. Roberto estaba aislado. Fue en ese momento cuando miró el odómetro, el contador de kilómetros del camión. Los números avanzaban. Había recorrido ya más de 200 kilómetros en una ruta que solo tenía 100 kilómetros en total. El combustible comenzaba a escasear, la aguja del tanque bajaba de manera preocupante. El pánico, ese frío agudo que se instala en el estómago, comenzó a dominarlo. Roberto se dio cuenta de que no estaba avanzando. El camión se movía, las ruedas giraban, el motor consumía diésel, pero el entorno físico se repetía en un bucle infinito. Estaba atrapado en un tramo de carretera que no pertenecía al mundo real. La atmósfera dentro de la cabina se volvió sofocante. El olor a tapicería vieja y a café frío fue reemplazado por un olor a ozono, el olor que queda en el aire justo después de que cae un rayo. Roberto sentía que los ojos le pesaban, una fatiga artificial que lo empujaba a cerrar los párpados y detener el camión a un lado del camino. Pero sabía que si se detenía en esa carretera sin fin, nunca más volvería a arrancar. Con las últimas gotas de combustible y la aguja tocando la reserva, Roberto divisó a lo lejos una luz parpadeante. No era la ciudad de destino, sino una antigua cabina de peaje abandonada que recordaba haber visto destruida hacía muchos años. Decidió que no se detendría por nada del mundo. Aceleró a fondo, forzando el motor al límite. Al cruzar la estructura de hormigón en ruinas, sintió un violento sacudón en todo el vehículo, como si hubiera atravesado una barrera invisible de agua pesada. De golpe, las luces de la ciudad de destino aparecieron en el horizonte, a solo unos kilómetros de distancia. La radio del camión volvió a emitir música con total claridad y el teléfono móvil se encendió de nuevo, mostrando las 2 de la mañana. Roberto llegó a la base de operaciones, entregó las llaves del camión y firmó su jubilación esa misma noche. Nunca volvió a subir a un vehículo de gran tonelaje.
Esta experiencia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la soledad en la carretera. ¿Es posible que el aislamiento prolongado y la concentración extrema abran puertas a realidades alternativas? Quienes viajan de noche saben que el espacio entre el punto de partida y el destino no siempre está regido por las leyes de la geografía humana. Las historias de estos 5 conductores no son meros cuentos para asustar en torno a una fogata. Son los testimonios de hombres serios que transformaron su forma de ver el mundo tras enfrentarse a lo inexplicable en la soledad del asfalto. Nos recuerdan que la cabina de un camión, aunque parezca un entorno seguro y familiar, es solo una delgada capa de metal que nos separa de una oscuridad antigua y profunda que domina las rutas cuando el resto del mundo duerme. La próxima vez que viaje de noche por una carretera solitaria y sienta un frío repentino en la nuca, o escuche un ruido inusual en la parte trasera de su vehículo, recuerde estos relatos, y mantenga la vista fija en el camino. Si este viaje por las rutas más sombrías ha despertado su interés por los misterios de la noche, le invito a suscribirse a nuestro canal. Al unirse a nuestra comunidad, se asegurará de no perderse las próximas crónicas y relatos inmersivos que preparamos semanalmente para quienes aprecian el suspenso serio y profundo. Me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Ha vivido alguna vez una experiencia extraña o inexplicable mientras viajaba de noche o al hospedarse en un alojamiento de carretera? Comparta su historia en los comentarios. Leemos cada uno de sus testimonios con el respeto que se merecen. Muchas gracias por acompañarnos en esta ruta y que tengan un viaje seguro.